Oigan, qué fuerte está esta octava temporada, me emociona mucho. Y ahora vamos con buzón de dudas justo para poderlos escuchar personalmente. Y nuestro buzón de dudas del día de hoy viene de Twitter por parte de Denis. ¿Qué dice? ¿Qué opinan de los nuevos letreros en contra de la discriminación que están poniendo en las entradas de restaurantes, bares y antros de la ciudad? Creo que no son tan nuevos estos letreros, ¿no? O sea, se hacen desde hace mucho tiempo, pero lo nuevo es que ya hay un formato específico, exacto, ¿no? Que Johnny nos va a compartir ahora. Lo que pasa es que, si bien, como dicen, siempre hubo estos formatos, cada uno tenía redacciones diferentes y cada quien como entendía la discriminación, incluso había como el siempre y cuando respeten, ¿no? Entonces, no se discrimina por raza o orientación sexual, pero respeten, ¿no? No se besen en público, o sea. Discriminando. Exactamente. Entonces, bueno, recientemente soy parte ya de la comunidad restaurantera y a través del trabajo que han hecho la Asamblea Legislativa y de todo lo que se ha recogido de qué es la discriminación, por qué, ustedes ya pueden bajar un formato único con una redacción estandarizada en donde se incluyen todos los rubros por los cuales nos podrían discriminar. Yo lo bajé de Copred. Y está padrísimo porque lo bajas, es un PDF y tiene espacio para que pongas el logo de tu negocio y el nombre y listo. Y lo cuelgas en la entrada del establecimiento. Y esto hace que se unifique la redacción y nos unamos todos los negocios a que efectivamente no estamos discriminando. Oye, pues felicidades por esta iniciativa y gracias por los beneficios que nos da toda la sociedad. Por la pregunta, porque yo honestamente no lo sabía. Pero pues es que muchas veces hay muchas cosas que llegamos a los lugares de consumo y no nos percatamos con tanta atención, pero deben de estar ahí porque efectivamente luego los lugares sí se pasan. Y luego ni siquiera es por preferencia, sino cómo vas vestido, cosas así, ¿no? Entonces, así es que usted que está viendo esto, cada que vaya a un restaurante, pregunte dónde está ese formato y si no, exija que lo pongan. Si no, ya no consuman en ese restaurante. Ok, qué radical. Bueno, ella es muy radical. Y bueno, hablando de esta octava temporada, estrenamos En el Punto. Y justamente con nuestra entrevista de la Pretty Woman, vamos a visitar ese teatro que alberga esta maravillosa obra. Vamos al Teatro Milán. Y bien, amigos de Diversidad CDMX, hoy nos encontramos en la colonia Juárez, en un espacio maravilloso que se llama el Teatro Milán. Les quiero presentar este espacio para el punto del día de hoy. Vamos a conocerlo. Bueno, ya estamos aquí en el Teatro Milán con Pablo Perroni, que es actor, productor y además responsable de este Foro Lucerna, de este espacio en la colonia Juárez tan maravilloso que nos abre las puertas, no solamente para que pueda disfrutar de cultura y entretenimiento, sino que también tiene un apartado de liceo donde dan clases, ¿correcto? ¿Cómo estás, Pablo? Bien, Sheila. Bienvenidos aquí hasta su casa. Muchísimas gracias. Pablo, cuéntanos, ¿tú conoces cuál es la historia detrás de este Foro Lucerna, de este Teatro Milán, antes de que ustedes adquirieran esta responsabilidad? ¿Cómo empezó? Era parte de la Universidad Veracruzana. Bueno, creo que en los 60 construyó el teatro un señor que ahorita no recuerdo el nombre, pero lo construyó literal arriba de su casa. Luego la Universidad Veracruzana toma las instalaciones y era parte de la universidad. Muchas compañías de toda la República y del extranjero vinieron aquí a dar funciones y en el 75 Guillermo Barclay y Manuel Montoro, escenógrafo y director, que también eran maestros de la Universidad Veracruzana, adquieren el predio, adquieren el teatro y lo empiezan a manejar durante 10 años con muchísimo éxito. ¡Qué maravilla! Sí. Oye, cuéntanos un poco, ahora que tocamos ese tema, la vocación de cada uno de estos 3 espacios que están dentro de este mismo, ¿no? edificio. Tenemos el Foro Lucerna, ¿cuál es su vocación? Igual que la del Milán y la del Liceo, que es la que me importa mucho. Bueno, el Foro Lucerna es una caja negra, lo cual te da todas las posibilidades del mundo. Es un espacio, es como el hijo no planeado, pero que quieres mucho. A mí es en donde más he estado, la verdad es que es un espacio mágico, es un espacio en donde tienes la oportunidad de estar a centímetros. Muy íntimo, ¿no? Es muy íntimo, es muy cómodo. Son practicables, una especie de tarimas con patas telescópicas que te permite tener una isóptica perfecta, pero también que cada director se vuelva loco y generar, tenemos como 5 o 6 diferentes configuraciones. Puedes tener al público a 4 frentes, a 2 frentes, a 3 frentes. Realmente no hay límites. ¿Qué capacidad tiene? Depende, la configuración va más o menos alrededor de 80 a 140. ¿Y a diferencia con el espacio que está debajo? El Teatro Milán es un teatro
convencional, es un teatro a la italiana con 260 butacas en 2 niveles, tiene un mezanín y tiene un telar con 14 varas contrapesadas y una eléctrica. Tiene una trampilla que es un Spiralift, es un elevador, que ese Spiralift realmente solo como tal, es un aparato muy sofisticado, solo tiene Bellas Artes, el Telcel y nosotros. Entonces es como el juguete aquí más valioso y más preciado del teatro. Qué maravilla que la cartelera esté desde el lunes hasta el domingo, ¿no? Y todo el día, no solamente para dar funciones, sino como bien dices, para compartir, ¿no? Toda esta sabiduría y este aprendizaje. Dentro de todas las personas que ya vimos, ¿no? Que han podido pisar este recinto, ¿no? Este espacio, hace tanto tiempo, que aparte, ¿no? Deciden ustedes cuidar el nombre, ¿no? Anterior al que tienen ahora del Teatro Milán. ¿Cuáles son las anécdotas o una de las anécdotas más divertidas que has escuchado, que te ha sucedido en este espacio, con tantas personalidades que han caminado por aquí? Bueno, antes de que lo compráramos, antes de que empezáramos la construcción, Olga Jaramoni, una gran crítica de teatro y además dramaturga, decía que había sido su triunfo más grande, La Ley de Creón, porque era la obra que se estaba representando cuando se cayó el teatro en el 85 y su marquesina estuvo pues más de casi 30 años, entonces ella presumía eso. Pero bueno, qué cantidad, cada producción tiene anécdotas maravillosas. Cuando vino Jacqueline Andere, nos hizo el favor de reinaugurar el teatro y ella nos contó que su primera obra fue aquí. Había hecho, creo que Drácula. Y conforme va llegando la gente, nos vamos enterando, José Caballero, su primer trabajo, no como actor, sino como técnico de iluminación, fue también aquí en el Desahogo. Ahí había un tablero y ahí era donde estaba él. Es un teatro que tiene muchísima historia y todos los días nos vamos enterando. Y nuestra idea es eso, seguir creando esta historia, mantener esta historia con las placas, con un nuevo proyecto que estamos por empezar, de fotos de los actores que han pasado por aquí. Pablo, ¿cuál consideras que ha sido el reto más grande de este teatro para poder seguir en pie? Todos. Tener un teatro es un reto total y absoluto día con día. Fela Fábregas nos dijo, justo antes cuando estábamos en el proceso de la construcción, nos dijo, ¿y en verdad quieren hacerlo? Yo ni a mi peor enemigo le deseo tener un teatro. Por supuesto estaba exagerando, pero luego te das cuenta que algunos días no está tan equivocada la señora. Es mucho trabajo, requiere de una atención absoluta, más manteniéndolo en las condiciones como lo tenemos nosotros, porque por el respeto a tanto el público como a las compañías. La programación es una locura, tenerlo programado todos los días y las producciones de repente se caen, de repente se alargan, entonces es un circo de 3 pistas. Y hacer que el público vaya al teatro a veces es complicado, entonces nuestra tarea es tratar de programar cosas que pensamos que la gente va a estar... que le van a interesar y no siempre sucede. Entonces, cuando entiendes eso, pues te relajas un poquito, pero dan muchas satisfacciones y ver a las producciones que llegan y están contentas y se van felices, nos damos por bien servidos. Pablo, este espacio es un espacio de cuerpo joven, de alma vieja, y entonces, ¿cuál es el futuro de este espacio? ¿Dónde te gustaría verlo posicionado en unos años? Pues mira, hemos tenido la gran fortuna de que en estos 3 años y medio la gente ya lo ubica, la gente lo busca, es un espacio en donde la gente quiere estar y que además ya tiene un público cautivo que viene sin importar qué se está presentando. Seguir creando comunidad, seguir trayendo más gente que a lo mejor nunca ha venido al teatro, tener cada vez más producciones, cosas interesantes, arriesgadas. Nosotros como productores empezar a producir más, porque hemos producido bastante, pero en algún momento quiero involucrarme más, además coproducir quizás con otras producciones, tener esa posibilidad. Ahorita por el esquema económico no podemos, pero es eso, seguir creciendo y seguir estando en el gusto del público y seguir ofreciendo pues eso, un gran servicio y que se sientan en casa. Señoras y señores, Pablo Perroni, muchísimas gracias por esta entrevista. Compártenos, por favor, redes sociales para que la gente pueda estar, ¿no, en contacto con el Teatro foro. Milán, @Foro Lucerna, o la página de Facebook, Teatro Milán. Ahí, y también tenemos Instagram, Teatro Milán Foro Lucerna, _ Teatro Foro Lucerna. Ahí síganos, ahí van a ver todas las carteleras, lo que ofrecemos todos los días.
y pues cursos y nada, vengan a visitarnos. Recuerden que el boca en boca es muy poderoso, consuman teatro mexicano, hay muchísimas propuestas muy interesantes de talento joven y también de grandes maestros de los que tenemos muchos por cuales aprender. Muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias. Gracias. Regresamos. Y ya llegamos hasta esta sección que a mí me chifla, el ¿qué te traes?, donde ustedes también pueden participar con el hashtag ¿qué te traes?, para que toda la comunidad del arte se comunique. Así es que vamos con la primera propuesta de Johnny. Yo vivo enamorado de las series on demand de época, que tratan temas sociales y que crecen y se desarrollan y te atrapan. Chequen Las Chicas del Cable. Es una serie española que está on demand. La amo. Además me encanta cómo mezclan música moderna con esta época de los 20s. Unas telefonistas en Madrid en los años 20. Las Chicas del Cable. Amigos, ya hay una aplicación padrísima para el celular que es totalmente gratuita, que se llama Lectura Rápida, con la cual ustedes pueden duplicar sus ppms. ¿Qué es esto? Palabras por minuto. La gente promedio lee unos 250. Si pudiéramos leer más información en menos tiempo, imagínense la cantidad de cosas que no pudiéramos aprender más rápido. Recuerden descargarla, se llama Lectura Rápida y funciona muchísimo. 10 minutitos diarios y solucionado. Listo. Irlanda y Cuba se unen para realizar una película llamada Viva, donde el director Brett Mack nos va a retratar una sociedad cubana tal cual la conocemos. Pero esta historia además se va a enredar cuando toda la brecha generacional y todas las diferencias se entretejen. ¿Para qué? Para descubrir que lo más importante que hay en este planeta es el amor. ¡Qué maravilla! Muchas gracias. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero solo por hoy. Just for today. Exactamente. Muchas gracias por acompañarnos en el estreno de esta 8ª temporada de Diversidad CDMX aquí en Capital 21. ¡Qué belleza!, ¿no? 8, infinito. Infinito y además abundancia. E infinitas gracias a todos ustedes por seguir permitiéndonos estar en sus casitas y sintonizándonos cada semana. Y sobre todo recuerden que la discriminación nos aleja y la diversidad nos da identidad. Exacto. Acuérdense que en un programa que tuvimos la temporada pasada decía que la diferencia de los otros me singulariza y eso es increíble. Exactamente. Así es que por favor estén siempre en contacto con nosotros en nuestras redes sociales, claro. @la_supermana, @Johnny Carmona y @Sheila Ferrera. Y recuerden también comentarnos en hashtag Diversidad CDMX en @capital_21. Y también volver a ver el programa en YouTube tantas veces quieran. Vayan al teatro, consuman teatro, hagan teatro, arte, música, lo que sea, exprésense, sean ustedes mismos. Nos vemos la otra semana. ¡Claro que sí! ¡Bye!